Nunca lo conocí antes. El Partido Integración Nacional PIN no tiene ninguna vinculación. A mí me contrataron para ejercer una profesión específica y un trabajo específico como abogado. Si nosotros estamos hasta abajo en las encuestas. ¿Tú crees que si tuviéramos nosotros vinculación con estos grandes partidos y estos gente que ha participado en política nacional, estaríamos hasta abajo en las encuestas? No lo estaríamos. Nosotros somos un partido totalmente independiente. Yo le invito a la población a que verifique todos nuestros candidatos, identifique quién ha estado participando con viejos partidos políticos. Somos totalmente gente nueva que nunca ha participado en la política nacional. Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a este segmento de entrevistas con los candidatos presidenciales. Mi nombre es Alexis Batres y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a Luis Lam Padilla. Luis, bienvenido. Alexis, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, un privilegio estar aquí en Soy 502. Gracias por venir. Luis Lam Padilla es candidato presidencial del Partido de Integración Nacional PIN, un partido nuevo. Y cuéntenos, ¿quién es Luis Lam Padilla? Bueno, primero decirte que yo me considero un ciudadano. Es difícil, siempre lo he dicho en todas las entrevistas, autodefinirse. Me considero un ciudadano guatemalteco normal, que quiere un mejor país, que quiere una mejor Guatemala. Soy un padre de familia, abogado de profesión, 17 años ya del ejercicio de la profesión de la abogacía, exdiplomático. Estuve los últimos 3 años como embajador de Guatemala en las Naciones Unidas y pues ahora el candidato presidencial más joven en la siguiente contienda electoral. Ok. ¿Cómo llega usted al partido PIN? Fíjate que dos hermanos que se llaman Henry y Luis Castillo inician a fundar un movimiento nuevo de jóvenes y andaban buscando un candidato a presidente con alguna trayectoria nacional, con algunos logros, digamos, a nivel nacional, y así es como recibo la invitación por parte de ellos, que son los fundadores, para integrarme a este nuevo movimiento, a este nuevo partido político. Vamos rápidamente, ¿cuáles son los principales ejes de su gobierno, de su plan de gobierno? Tenemos un plan de gobierno que lo pueden, aquí traigo una copia física, pero lo pueden bajar en mi página personal www.luislam.com.gt, con 5 pilares. El primer pilar es la seguridad y la justicia, el segundo pilar la economía, el tercer pilar la salud, el cuarto pilar la educación y un quinto pilar que es la defensa y protección de nuestros migrantes y las relaciones internacionales. Muy bien, bueno, vamos rápidamente a cambiar a esta sección que es sobre los planes de gobierno. En esto vamos a profundizar sobre estas ideas y hablemos del tema de seguridad. ¿Cuál es la principal propuesta de seguridad de Luis Lam Padilla? Muy bien, nuestro plan de gobierno está concentrado en esos 5 pilares, pero en 12 acciones. Y cada una de los pilares tiene diferentes acciones. En el específico, en el tema de la seguridad y justicia, que es el pilar número 1, nosotros tenemos 3 acciones fundamentales. La primera acción es que tenemos que tomar control de nuestro sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque sabemos que es a través de las cárceles en la cual se planean y se planifican la comisión de la mayor parte de los ilícitos criminales en nuestro país. Así que es tomar control del sistema penitenciario. Nosotros estamos estableciendo que son con 2 cárceles que necesitamos de máxima seguridad, y tú lo vas a escuchar, Alexis, de diferentes candidatos, de nuevas cárceles y cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, no te dicen qué modelo. Nosotros sí tenemos un modelo específico porque lo estudiamos, así que queremos aplicar y tomar como el diseño el modelo de la mejor cárcel de máxima seguridad que está en Estados Unidos. Se llama ADX y está en Colorado, que es la cárcel de máxima seguridad, es la mejor también del mundo. Así que Estados Unidos, siendo un socio muy importante en las relaciones bilaterales para Guatemala, le vamos a pedir apoyo a Estados Unidos para que nos apoyen a construir su propio diseño. Esa es la primera acción, para 20,000 reclusos cada una en el norte y una en el sur del país.
La segunda acción que tenemos es la recuperación de la confianza en la fuerza pública. Así que hay que limpiar y depurar la Policía Nacional Civil. Yo le voy a dar 30 días a los policías corruptos para que renuncien, y todos aquellos que no renuncien los vamos a someter a un procedimiento de investigación individual y familiar para limpiar la policía. Les vamos a aumentar también el salario porque consideramos que aquellos que están dispuestos a sacrificar su vida por el resto de la ciudadanía merecen salarios dignos. Así que sistema penitenciario, tomar el control, la Policía Nacional Civil, y tomar control de las zonas rojas de este país. Muy bien, ahora profundizando en la idea de las cárceles. ¿Tienen idea, dijo norte y sur del país, pero algún área específica que consideren? En el tema del norte estamos pensando que tienen que ser en lugares aislados, así que Petén es un lugar perfecto, el departamento de Petén, para construir una cárcel de máxima seguridad ahí. Y en el área sur del país estamos pensando en una nueva cárcel, ya sea en Escuintla o posiblemente en Suchitepeques, para que también Suchitepeques está ahí en medio entre el sur y el occidente del país. Entonces podría ser Escuintla o Suchitepeques. Ok, y con lo de la Policía Nacional, recuperar la confianza en la policía, porque en estos momentos pues es complicado, digamos, que las mismas personas ya no confían en las fuerzas de seguridad y que extorsionan incluso o sea, ellos son parte también de la extorsión, aparte de los salarios dignos y todo. ¿Ustedes ya tienen identificados o ya hicieron algún estudio de más o menos cuál es el problema real con la policía, aparte del salario, aparte de lo demás, para atacar directamente ese problema cuando tomen posesión? Yo no tengo duda que hay parte de la Policía Nacional Civil que pertenece a la planilla de las organizaciones criminales, y que la policía en ciertas estaciones y subestaciones, sobre todo en zonas rojas, ellos saben quiénes son los delincuentes en esas áreas. Sin embargo, ya están como parte ya de sus planillas para protegerlos a ellos y no proteger al ciudadano. Así que lo que queremos hacer es depurarlo. Por eso es que yo considero que es necesario darles 30 días para que renuncien, y los que no, imagínate, los vamos a someter a un procedimiento administrativo de polígrafo, de investigación. Si hasta para contratarte en empresas privadas te someten a un procedimiento de reclutamiento, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros para limpiar la Policía Nacional Civil? Sí que lo vamos a hacer, y eso es lo que pensamos planear. Una vez que tenemos una policía totalmente limpia, entonces a estos nuevos policías, pues son a los que pensamos duplicarles el salario. Mencionó también la recuperación de las áreas rojas. ¿Cuál sería el plan para recuperar un área roja, digamos? Muy bien, yo quiero decirte, Alexis, que yo fui casco azul de las Naciones Unidas en 2 misiones de paz, con uniforme y botas puestas sobre el terreno. En mis primeros años de ejercicio profesional estuve en Haití y estuve en África, en Sudán. Hice esas 2 misiones de paz y me di cuenta de que sí es importante tomar el control de las zonas de criminalidad, y que sí se puede hacer y que sí se puede lograr. ¿Cómo se hizo? Con planes estratégicos específicos para las zonas rojas. Primero tenés que tomar el control territorial, tenés que acordonar las zonas rojas. Una vez que tomas el control territorial, obviamente tenés que acompañarte de inteligencia, inteligencia militar y inteligencia policial para definir en dónde están las estructuras. Y entonces ahí empiezas tú a no solo a allanar viviendas para búsqueda de armas, búsqueda específica de personas para irlos desarticulando. Entonces necesitamos el apoyo de la Policía Nacional Civil y necesitamos el apoyo del Ejército de Guatemala para tomar control total. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Y cómo sería? ¿Volver a sacar al ejército a patrullar a las calles? O... No. El ejército, la función del ejército no está para brindar seguridad ciudadana. Sin embargo, sí está para proteger la soberanía nacional, interna y externa. Así que en este tema de las zonas rojas, sí es necesario el ejército, porque es la nueva guerra de la cual nosotros estamos teniendo. El conflicto armado, gracias a Dios, pues yo ya no soy de la generación del conflicto armado. Pero sí entiendo lo que pasó en Guatemala. Ya no tenemos eso. Ahora nuestra guerra es contra la criminalidad, y ahí es donde debemos unirnos, tanto los que tienen un aspecto ideológico de izquierda o derecha, porque la corrupción y la criminalidad no tienen ideología. Aquí tenemos que unirnos todos para combatir eso. Así que el ejército sí es necesario para tomar el control en esta guerra contra las maras, las pandillas y contra las drogas también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a
a la sección de economía. Vamos a abordar este tema. ¿Y cuál es la principal propuesta en economía de Luis Lampadilla? Muy bien, miren, el Partido de Integración Nacional PIN es un partido de derecha. Creemos totalmente en la libertad económica y que solo a través de la industria, a través del fortalecimiento de la economía nacional y a través de conseguir más empleos y trabajos para la sociedad, es que vamos a salir del subdesarrollo para ser un país desarrollado. Sí, ¿cómo incentivamos la economía? ¿Cuáles son las grandes propuestas que traemos? Primero es la reducción proporcional, y digo proporcional porque tiene que ser un plan en el tiempo, a mediano y largo plazo, la reducción proporcional de los impuestos, para convertir a Guatemala realmente en un país competitivo en la región, para que venga más inversión extranjera directa y también promover la inversión nacional y que no salga de Guatemala, sino que se quede acá, en lugar de que otros países están yendo nuestras empresas a otros países, que regresen y que vengan y se queden acá en Guatemala. Así que es el único mecanismo, reduciendo proporcionalmente impuestos. Hasta nuestra propuesta es muy ambiciosa, empezando por el ISO, después ir reduciendo o eliminando el impuesto sobre la renta hasta llegar a tener un único impuesto nada más, que sería el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es el impuesto que representa más recaudación en este momento. Y si el impuesto al valor agregado, reduciendo también parte del Estado como gobierno, no es suficiente, yo creo que todavía Guatemala podría dar un paso más, mucho más adelante, en reducirlo hasta el 10% en lugar del 12%. ¿Y cómo harían para recuperar, para que la SAT recupere lo que no va a devengar del ISR? Muy bien, lo que tenemos que hacer son paralelo a una reducción proporcional de impuestos, porque obviamente ahí hay una menos recaudación para el tema de gobierno. Tenés que reducir el Estado. Tenés que ir reducido en el Estado. Yo creo un Estado mínimo. Ahorita el Estado como gobierno es un elefante, es muy grande y camina muy lentamente. Yo prefiero figurar este tema del Estado con una analogía. Tenemos que volver al Estado como realmente el león, un animal pequeño, no tan grande, ¿verdad? Pero que realmente es muy ágil y es muy rápido. Bueno, esto implicaría reducir el Estado. Yo estoy pensando en eliminar 2 ministerios de entrada, 2 ministerios, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Cultura y Deportes, pero en toda la parte administrativa media hacia arriba. Quiere decir ministros, viceministros, directores, asesores, plazas fantasmas que sabemos que existen ahí, reducirlos y que pasen a ser parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, respectivamente, cada uno de estos. Toda la parte de baja se queda, quiere decir, todos los programas sociales continúan, pero no necesitamos toda una organización gubernamental como ministerios para realizar esto. Es decir, que el Ministerio de Cultura, digamos, parte del ministerio pasaría a formar parte del Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Es que al final son los programas de cultura y de deportes para los niños y nuestros jóvenes. Eso es lo que realmente tiene que buscar el Ministerio de Cultura. ¿Para qué necesitas todo un aparato gubernamental de un ministerio completo? Pero estos ministerios son pequeños, o sea, digamos que el impacto en el presupuesto sería relativamente pequeños. Mira, yo más o menos mi cálculo es, reduciendo estos dos ministerios, estamos hablando más o menos de 1.500 millones de quetzales en la reducción, porque no es total, sino que es en las partes medias hacia arriba. Pero ahí tenemos ya un ahorro, digamos, significativo que podemos invertir en el tema de la recaudación. Ya, y ustedes, bueno, para esta reducción proporcional de los impuestos necesitaría, obviamente, apoyo de las bancadas, digamos, en el Congreso. ¿Cree que va a haber alguna resistencia para no bajar los impuestos o para no eliminar estos ministerios o cosas por el estilo? Creo que lo vemos porque esto también viene complementado con el problema de la corrupción. El dato que yo más o menos manejo, Alexis, es que del 15 al 20% del presupuesto realmente nacional se va en corrupción. Estoy hablando de la corrupción hasta el más alto nivel, hasta la persona
que en las instituciones del Estado se lleva el robo hormiga, ¿verdad? Lapiceros, hojas, medicinas, jeringas, digamos, el Ministerio de Salud. Estoy hablando desde el más alto nivel hasta el más bajo. Yo calculo que andará más o menos del 15 al 20% del presupuesto nacional. Cuando tú tomas esos números y dices, esto realmente si combatimos la corrupción va a alivianar el tema de la recaudación y la inversión en los programas sociales, yo creo que cuando la gente se dé cuenta que un gobierno está haciendo bien las cosas, el respaldo, digamos, de la población realmente viene por inercia. Ya. En este mismo tema de economía mencionó que tenían un plan con los migrantes, tomando en cuenta, digamos, que es prácticamente el principal aporte a la producción nacional en dólares. ¿Cuál es el plan que tiene usted con... 18,000 millones de dólares al año, esa es la cifra, 20% del PIB en Guatemala viene a través de las remesas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Mira, el gobierno tiene que, primero, en el tema de las remesas, más o menos entre lo que paga el fee, que se paga por el envío de la remesa, más el diferencial que te cobran por el tipo de cambio del dólar al quetzal, la gente de las remesas está pagando del 3 al 5% del envío. Nosotros creemos que el gobierno, siendo los migrantes tan importantes, debe tomar acciones muy importantes para que esto pueda reducirse y nuestra ambición es que puedan pagar el 1% nada más por el envío de la remesa. Y después de eso, tenemos que capacitar a las personas que reciben, digamos, esas remesas para que las puedan invertir en algo que realmente sea productivo para el sostenimiento sostenible de sus propias familias, porque normalmente ellos la invierten en consumo nada más, en consumo y en infraestructura, digamos, para construir una casa de 3 niveles, 4 niveles, pero no para abrir un negocio, para realmente invertirlo en algo. En este sentido, digamos ya siempre en el tema económico, ¿tiene algún plan como el de los otros candidatos para generación de empleo? ¿Tiene alguna? Mencionaba la atracción de las empresas a partir de la reducción de impuestos, pero ¿cree que es necesario hacer algo más? Sí, mira, en el tema de la economía, por eso nuestro primer pilar es tomar el control de la seguridad y la justicia del país. ¿Por qué? Porque algo que ha estado afectando mucho a Guatemala y que algunos candidatos, la verdad, siento yo que no lo quieren decir abiertamente porque obtienen financiamiento directo de ahí, es el narcotráfico. Nosotros estamos dispuestos a combatir totalmente el narcotráfico porque Guatemala realmente está en un gran peligro de reforzar el tema de ser un narcoestado. Ninguna empresa realmente seria y formal va a venir a Guatemala para aperturar 5,000 o 6,000 empleos. Ninguna industria grande va a venir a invertir. Porque cuando envían sus equipos a verificar y a hacer el análisis de verificación sobre el terreno, el gerente que lo van a mandar para abrir la fábrica, él mismo regresa diciendo, no hombre, Guatemala es un narcoestado. Y ahí en esa área el narcotráfico tiene control absoluto del territorio y de las autoridades. Y entonces descartan totalmente. Así que yo te voy a decir algo. Tomando el control del territorio y realmente convirtiendo Guatemala en un territorio sano para la inversión, estas grandes empresas van a venir. Pero primero hay que hacer ese paso. De lo contrario, no va a ser posible. Muy bien, ahora vamos a pasar a profundizar en los temas educativos. ¿Cuál es la principal propuesta de Luis Lampadilla en educación? Muy bien, voucher educativo. ¿Qué es el voucher educativo como propuesta del Partido Integración Nacional PIN? Es una inversión directa en la educación del menor. Que tú como padre de familia que tienes a tu hijo en el sector público, ¿sí? Porque tu condición económica no te permite pagar un centro educativo privado, que tú recibas una inversión directa del Estado en la educación del niño. Desde los niños de preprimaria, desde 4 años, yo estoy convencido, yo soy resultado, mis papás no tuvieron acceso a educación universitaria. Yo la tuve, le invirtieron en mi educación y eso es lo que me abrió mejores oportunidades. Así que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tú vas a tener un voucher educativo que tú como padre de familia puedes decidir dónde lo quieres utilizar.
Imagínate que Esto es dinero. una inversión, un voucher que tú lo puedes utilizar solo para el tema de educación. Imagínate que tú eres papá y recibes un voucher educativo de 250 quetzales que tú puedes utilizar en cualquier centro educativo. Entonces, tú de repente puedes poner 50 quetzales más o 100 quetzales más. Y en tu comunidad puede existir un colegio privado que cobre esa cuota. Entonces, estoy seguro que en ese momento tu hijo va a tener un significativo salto en el tema de la educación. Tú lo puedes utilizar. Quiero hacer alianzas público-privadas con asociaciones también, con fundaciones que se dedican a educación y con iglesias, para que abran centros educativos y escuelas con alianzas público-privadas. Entonces, de esa manera, tú puedes utilizar tu voucher educativo en estos nuevos centros. Si tú eres, por ejemplo, en Guatemala el 90% de la población es cristiana, católica o evangélica. Si tú eres católico y tu iglesia católica decide abrir una escuela como un nuevo centro educativo con alianza público-privada, que tú puedas utilizar tu voucher educativo ahí. ¿Por qué? Porque tú eres católico y quieres que tus hijos continúen teniendo un reforzamiento en la escuela en principios y valores. Y si eres evangélico, iglesias evangélicas deciden abrir escuelas con alianzas público-privadas para fortalecer a sus niños y sus comunidades, que tú puedas utilizarlo ahí. ¿Y el voucher es de 250 o piensan que va a ser amplio? ¿O es un ejemplo? O sea, estoy pensando por el tema del presupuesto, ¿verdad? Que 250 a 300 quetzales podría ser para... Tú sabes que si tú divides el presupuesto de los 22,000 millones de quetzales para el número de escolares que hay, ¿sabes cuánto le darías tú? Y ya es que eliminas todo. ¿Sabes cuánto le darías a cada alumno? ¿Cuánto sería? Entre 550 a 600 quetzales. El presupuesto total del Ministerio de Educación. Al mes. Tú sabes que hay universidades educación superior que te cobra esa cuota para darte educación superior. Entonces yo sí creo que esto es realmente una revolución para el sistema educativo donde vamos a dar un salto inmediato, ¿verdad? Y además vamos a mejorar los salarios de los maestros. ¿Por qué? Porque las alianzas público-privadas, eso es lo que le van a permitir. Nuevos centros educativos, y entonces los maestros, yo estoy seguro, en estos nuevos centros educativos van a ganar más. Entonces los maestros que están en el sector público van a empezar a trasladarse a los centros educativos. Y con eso también eliminas otro problema, el problema de los sindicatos. A eso voy, precisamente. ¿Cuál sería la relación con Joviel Acevedo de llegar a del gobierno? Yo sí verdaderamente creo que las organizaciones sindicales, no solo en el tema de educativo, sino que en el tema de salud también, vemos estos problemas con los sindicatos. Realmente los líderes sindicales no han velado por los derechos, ¿verdad? Y la defensa de los derechos de los maestros o de del personal que trabaja en el tema de salud, sino que han velado por sus propios intereses y han sido parte, digamos, de un tema, de una alianza con el gobierno de turno para que el mismo sistema continúe igual. Así que yo lo que quiero es transformar todo eso para quitarle el poder a los sindicatos, porque una vez que los propios maestros se den cuenta que ahora van a tener un mejor salario, que van a tener mejores prestaciones en este nuevo modelo, con nuevos centros educativos, van a emerger y van a saltar para otro lado. Ya, pero obviamente va a haber una resistencia. ¿Esto significaría prácticamente tratar de eliminar el sindicato y qué hacer con el pacto colectivo que ya está aprobado? Sí, yo creo que los pactos colectivos muchos de ellos son leoninos, quiere decir que son bien perjudiciales para el Estado. Creo que se deben de revisar y que se deben de tomar acciones muy concretas para quitar todos estos privilegios que se han obtenido a través de los pactos y que realmente no van a mejorar el sistema, digamos, en este caso, educativo nacional. Tenemos, digamos, claros ejemplos de esto, como durante todos los años no ha habido realmente un mejor desarrollo en el sistema educativo nacional. Son muy claros, digamos, que no hemos tenido un avance. Así que yo sí creo que hay que revisar estos pactos y el gobierno deberá tomar acciones muy concretas y muy fuertes en contra de estos pactos que se han firmado
para perjudicar realmente a los estudiantes, que son al final quienes deberían de ser beneficiados. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar ahora a profundizar en las ideas de salud. ¿Cuál es la principal propuesta en tema de salud de Luis Lampadilla de llegar al gobierno? Muy bien, yo creo que hay que priorizar el gasto en salud pública. No tenemos hospitales, el problema lo sabemos, ¿verdad? No tenemos medicinas, no tenemos atención para la población. 4 hospitales, creo que es lo que necesitamos primero reforzar, uno en cada una de las puntos cardinales del país, norte, sur, occidente y oriente. Creo que 4 hospitales regionales es lo que debería empezar a hacerse y funcionar. Totalmente funcionales para la atención de cualquier tipo de enfermedad y así evitar porque sabemos que la gente que está en el interior del país no encuentra doctor especialista en muchas de sus enfermedades y tiene que trasladarse hasta la ciudad de capital para atender su enfermedad. Así que tenemos primero que dividir en 4 hospitales regionales y una vez que estos hospitales son funcionales podemos invertir en los hospitales por departamento. Más o menos, ¿cuánto le costaría esa inversión? Mira, es una inversión fuerte, digamos, estamos pensando que en el tema de hacer funcional un hospital, estás hablando entre 500 a 600 millones de quetzales por hospital, ¿verdad? Para que pueda real funcionamiento. Por eso estamos pensando en 4 por región, 1 por región. Obviamente. ¿Verdad? Y después puedes bajar tú a los hospitales por departamento. Y después de eso, entonces puedes bajar hasta los centros de salud en las comunidades. Creo que ese gasto, digamos, en la salud pública sí debe ser priorizado de esa manera. Ahora, el tema de las medicinas, porque va muy relacionado con esto. Yo creo, como te dije, creemos en la libertad económica, total. Creemos que los impuestos se deben de reducir al mínimo y yo sí quiero abrir el mercado. Quiero quitar aranceles, quiero quitar impuestos de importación y quiero quitar cualquier tipo de privilegio para el tema de las farmacéuticas por el tema de medicinas. Esto es para bajarles el precio a las medicinas. Inmediato. Miren, esto es tan terrible lo que pasa en Guatemala, que nosotros estamos en medio de 2 países, ¿verdad? Digamos, en medio de 3 países. Honduras, El Salvador y México, digamos, ¿verdad? Y tenemos a Belice aquí, al norte. Pero nosotros tenemos la medicina más cara de todos los países, de nuestros países vecinos. Es que hay un problema de lo que pasa acá. Y aquí lo que pasa es que hay un monopolio de las farmacéuticas. Y el gobierno ha servido para ese monopolio. Yo tengo una amiga que viaja a México y viaja a El Salvador y me dice, mira, es impresionante. Es una medicina que en Guatemala cuesta 300 quetzales, 400 quetzales. En México me cuesta al tipo de cambio 100 quetzales, el 25%. El mismo producto. Y yo, Alexis, te digo esto, ¿por qué en la frontera con Tecón-Humán todas las balsas que vienen en el río, ¿verdad? Que pasan las balsas, vienen llenas de productos mexicanos para Guatemala y ni un solo producto, digamos que dijeran, por lo menos este producto va, que se lo lleven para allá para venderlo allá, porque aquí en Guatemala es más barato? Es al revés. Es algo que el gobierno no está haciendo bien. ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Está protegiendo monopolios de ciertos productos en Guatemala, incluyendo las medicinas. Así que yo quiero quitar todos los aranceles, quitar todos los impuestos de importación para medicinas y eso inmediatamente va a abaratar el precio. Creo que eso sería muy funcional. Seguimos conversando con Luis Lampadilla. Bueno, y ahora vamos a una sección de preguntas. La primera sección de preguntas rápidas. Conozcamos al partido. ¿Quiénes están financiando su campaña? Muy bien, nosotros, si tú puedes examinar nuestras finanzas, nosotros mismos financiamos nuestras campañas. 80% de nuestros candidatos son jóvenes de entre 25 a 35 años. Nuestros candidatos son totalmente nuevos. No tenemos, creo que, la campaña más austera de los partidos políticos. Nosotros mismos hacemos nuestras actividades y cada uno de nuestros candidatos costea su propia campaña a nivel local. ¿Con qué partidos no haría alianza en el Congreso? No haría alianza con ningún partido que tenga un señalamiento directo de corrupción y de gente señalada de corrupción, narcotráfico o crimen organizado dentro de sus filas, porque eso ya me da a mí una alerta roja. Yo te puedo decir,
en nuestro partido no encontrás a ningún candidato, ni con ningún problema, ningún proceso de corrupción, ni con un vínculo directo con el narcotráfico, digamos, ¿verdad? Que podamos evidenciar. Si no, yo ya lo hubiera sacado. Sí, con esos partidos yo nunca haría alianza. En el 2026 terminará el periodo del actual fiscal general Consuelo Porras. Si ella se volviera a postular, usted como presidente, ¿la elegiría otra vez al frente del MP? Muy bien, yo entiendo que este proceso se forma una comisión de postulación que al final llegan los nombres, ¿sí? Llegan los nombres y el presidente tiene que seleccionar de esos nombres. Así que de los nombres que te den, creo que si ella volviera a participar y ella tendrían que analizarse los demás, ¿verdad? Los demás también, y al final ver los resultados directos en su gestión hasta que ella termine su mandato, para poder hacer esa respuesta definitiva, porque contestar en este momento algo que a futuro no sé yo quiénes serían los otros que están integrando, es un poco complejo. ¿Qué propone para el combate a la corrupción? Lo que propongo yo, nosotros estamos utilizando no solo en el tema de combate a la corrupción, sino como modelo, como país, el país de Singapur. Singapur tú lo vas a encontrar que está entre los 10 países en el top 10 en todas las áreas de desarrollo. Es el número 4 en combate a la corrupción. Guatemala, ¿sabes qué número es? Es el número 150 de 180 países. Y casi solo países africanos vienen abajo de nosotros. Así que yo estoy utilizando el modelo de Singapur para ser aplicado a Guatemala y le voy a pedir a Singapur el apoyo bilateral para que nos asesore y nos ayude a implementar su propio modelo en Guatemala. Muy bien. Pasamos con la otra. ¿Cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrá un gobierno abierto a los medios de comunicación? Yo creo totalmente en la libertad de prensa. Soy abogado de profesión, creo en las libertades. O sea, yo creo en la libertad en todas las libertades. Así que creo que la libertad de periodismo, la libertad de prensa, la libertad de medición del pensamiento es algo que es necesario fortalecer. ¿Qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual? Le critico al gobierno actual el no combatir fuertemente la corrupción en su gobierno. ¿Por qué? Porque es evidente. Ahí tenemos el último caso que se abrió de corrupción del hospital de Chimaltenango. Eso es lo que le critico, no haber combatido directamente la corrupción, que es un flagelo muy grave para nuestro país. ¿Y qué le aplaudo? Le aplaudo el haber tomado el buen consejo de fortalecer y de realizar una política de Estado por la defensa de la vida y la familia, y que hayamos sido declarado Capital Provida de Iberoamérica, y que fue un proyecto que nació con tu servidor. Ok, muy bien. Pasemos a la otra sección de preguntas rápidas. Aquí voy a sacar 10 papelitos y de estos 10 papelitos usted me tiene que responder lo primero que le venga a la mente. Vamos rápidamente con el primero. Libramiento de Chimaltenango. Corrupción. Ok, vamos con el segundo. Salario. Mejores salarios para guatemaltecos. Tenemos que crear oportunidades. Vamos con este. Niños y niñas. Es una prioridad para el Partido Integración Nacional PIN y para la inversión y querer tener un mejor país. Con el siguiente. TSE. Transparencia es lo que le debemos de exigir al TSE en el próximo proceso electoral como sociedad. Vamos con el próximo. Pago de favores. Pago de favores, amiguismo, politiquería y corrupción. Es lo que se ha dado en nuestro país con la vieja política. Okay. Guillermo Castillo. Ausencia en la función como vicepresidente. Ok, vamos con la próxima. Tránsito vehicular. Responsabilidad de la vieja política, de los unionistas y quienes han estado en el gobierno municipal. Okay. Empresarios. Empresarios importantes para el crecimiento económico del país, para proveer más empleos y trabajos, pero sin monopolios. Muy bien. Vamos con la próxima. Narcotráfico. Es un problema que tiene sumido a Guatemala en ser un narcoestado. Nosotros, yo no tengo duda,
nosotros somos ya un narcoestado. Bukele. Importancia en el combate a la seguridad, acciones a imitar las que han dado resultados positivos. Bueno, ya para ir terminando, vamos con la última sección, que estas son las preguntas incómodas. Vamos a hacer estas preguntas. En el gobierno de Jimmy Morales, usted tenía mucha cercanía con el expresidente. ¿Esta candidatura está apadrinada de alguna forma por Jimmy Morales? Mira, ninguna relación con el presidente. Yo conocía al presidente hasta su segundo año de gobierno, cuando él ya era presidente. Nunca lo conocí antes. A mí me contrataron para ejercer una profesión específica y un trabajo específico como abogado. El Partido Integración Nacional PIN no tiene ninguna vinculación. Si nosotros estamos hasta abajo en las encuestas, ¿tú crees que si tuviéramos nosotros vinculación con estos grandes partidos y estos gente que ha participado en política nacional, estaríamos hasta abajo en las encuestas? No lo estaríamos. Nosotros somos un partido totalmente independiente, con gente nueva, y yo le invito a la población a que verifique todos nuestros candidatos, identifique quién ha estado participando con viejos partidos políticos. Somos totalmente gente nueva que nunca ha participado en la política nacional. Okay. Ahora bien, usted me menciona que nunca conoció a Jimmy, pero usted lo defendió en un proceso con un insulto. Usted fue parte del equipo de abogados cuando lo insultaron a él y cuando iba caminando en un hotel de la zona 10, lo insultaron. Yo creo que él era de apellido Rímola, el que le gritó. Y usted formó parte del equipo legal. Yo recuerdo haberlo visto en tribunales. Sí, Alexis. Te voy a decir por qué acepté yo ese caso. Creo que a mí tenemos que generar una cultura de educación y una cultura de respeto a la autoridad, ¿sí? Y que tú puedes señalar de corrupción, y que tú puedes señalar y hacer señalamientos directos con procesos, denuncias en contra de funcionarios corruptos. Pero la autoridad de la presidencia, si permitimos, ¿sabes qué le digo yo al juez en esa audiencia? Le digo, señor juez, aquí lo que yo estoy protegiendo es la institución de la presidencia de la República. Imagínese que yo me pare acá, a usted es una autoridad, y yo le diga, mira, usted no me resuelve como yo quiero. Entonces yo digo, mire usted, juez, usted es un hijo de la gran P, usted es y le diga cualquier cosa. Nosotros no podemos perder como ciudadanía el respeto a la autoridad. Entonces yo estoy de acuerdo en respetar la libertad de expresión, siempre que tú no dañes, ¿sí? No dañes la autoridad como tal, porque entonces destruimos la sociedad. Ok. Ahora bien, usted fue asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Pero usted ya trabajaba antes allí en el ministerio o fue llamado o invitado por la ex canciller Sandra Jovel? No, yo ya era, digamos, asesor en el tema de gobierno antes de que la canciller tomara posesión del cargo. Yo no conocía a la canciller, la conocí hasta que ella fue nombrada para el tema de ser la ministra de Relaciones Exteriores. Y por supuesto, sí, fui asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en temas de derecho internacional público con las Naciones Unidas. Como te comenté, yo fui casco azul de Naciones Unidas, conozco el sistema desde adentro y tengo experiencia en derecho internacional público. ¿Y la idea de declarar non grato a Iván Velázquez salió de usted o usted redactó la declaratoria que le dio el presidente? ¿O cómo fue eso cuando usted estuvo ahí? Cuando se declara non grato a Iván Velázquez, en ese momento hago un análisis jurídico-político de lo que se debía suceder en aquel momento y efectivamente sí doy la recomendación de que era necesario declarar non grato a Iván Velázquez para poder rescatar lo que quedaba en el país en el tema de la institucionalidad. ¿Por qué? Ahora permíteme dar mi exposición. ¿Por qué? Porque yo sí considero que esta era una persecución ideológica y política que se estaba dando en este país. Yo estoy de acuerdo con la CICIG que combatía la corrupción, que combatía a los corruptos. Yo te hablo de mí. A mí no me vas a encontrar nunca ningún señalamiento de corrupción en lo personal, porque a mí mi papá la verdad me enseñó a trabajar,
a que el obrero es digno de su salario, pero el salario honesto, ¿sí? Nunca he estado en corrupción y nunca lo estaré, porque es un tema de principios. Yo estoy de acuerdo con esa CICIG que combate la corrupción, pero la CICIG que se desvía por un tema ideológico en la persecución selectiva con el sistema de justicia, ahí no. Entonces creo que en ese caso, pues Iván Velázquez se equivocó. Y ahora, de llegar usted a ser presidente, ¿tendría esta misma línea, digamos, como lo que sucedió también con Anders Kompas, que entiendo que también usted estaba en el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando ocurrió la salida del embajador de Suecia? Sí, en el caso del embajador de Suecia, mira, lo que nosotros consideramos es Guatemala es un país pequeño en el contexto de la geopolítica mundial. Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas protege la igualdad de derechos y la soberanía en naciones grandes y de naciones pequeñas, ¿sí? Así que nosotros lo que decimos es la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas sí le permite a los agentes diplomáticos, a los embajadores, realizar determinadas actividades en el país donde están. Yo ocupé el cargo de embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas. Yo sé específicamente lo que eso significa y hasta dónde puedo llegar. Pero cuando un embajador se extralimita en sus funciones y quiere interferir directamente en los asuntos internos, él no puede realizar, no tiene la facultad legal y jurídica del derecho internacional público que lo respalda para inmiscuirse en los asuntos internos. Así que yo estoy dispuesto a tener las mejores relaciones con todos los países que quieran apoyar a Guatemala, siempre que nos respeten en cuanto a nuestro tema de soberanía. Ok, como menciona, ya ha estado mencionando que fue embajador ante la Organización de las Naciones Unidas. ¿Esto no fue un nombramiento que hizo Jimmy Morales para pagarle los favores por haber permitido la salida de Iván Velázquez y de Anders Kompas? Fíjate que como lo veo yo en ese sentido, es como te digo, yo no conocía al presidente Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales me conoció en mi calidad de abogado y como experto en derecho internacional público. Y creo que él pudo ver la capacidad del profesionalismo con el cual traté cada uno de los temas. Ahora era necesario que lo que se había hecho y las acciones que se habían tomado en ese momento a nivel nacional siguieran y tuvieran una continuidad en el plano internacional. Y en ese momento, cuando se plantea de esa manera, es que yo recibo la invitación para poder ser el embajador ante la ONU. Estuve 3 años allá te voy a decir esto, con logros importantes. Guatemala es miembro fundador de los 51 del Sistema de las Naciones Unidas. En 76 años del Sistema de las Naciones Unidas nunca había venido a visitar el presidente de la ONU, que es un cargo político, por un año. Nunca había venido a visitar en una visita oficial a Guatemala. Hasta que yo llegué, el presidente vino. Ese es un gran logro para el país, porque demuestra las relaciones que teníamos adecuadas con el sistema y que estábamos dispuestos a trabajar con el sistema, siempre que nuestros fines y propósitos sean de bien para la población. Ok, muy bien. Esta fue la última pregunta y le vamos a dar un espacio al candidato para que se pronuncie a sus seguidores. Muy bien, muchas gracias. Partido Integración Nacional PIM, Luis Lam, el candidato a presidente más joven, con un partido totalmente nuevo, sin vínculos, y reitero, con el narcotráfico, con el crimen organizado, ni con estructuras de corrupción. Invito a la población a que se informe sobre los candidatos, a que se informen y analicen cada uno de los perfiles, el currículum, la capacidad, el profesionalismo de los candidatos y cómo están ellos promoviendo sus candidaturas y sus propuestas. En nuestro sentido, yo le puedo a usted, votante y ciudadano, asegurar que en nuestro partido no va a encontrar a ningún candidato que tenga vínculos con corrupción. A mí no me pueden señalar, hacer ningún señalamiento en lo personal de algo que me haya robado o que hubiera yo hecho mal uso de los fondos. Así que le pido que en la siguiente elección vote por el Partido Integración Nacional PIM, Luis Lam para presidente. Muchas gracias.
Ok, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias a Luis Lampadilla por aceptar esta entrevista. Amigos de Soy 502, gracias por seguirnos. Pueden sintonizarnos en soy502.com y nos vemos en la próxima.